A ver, a ver. A ver a quién le tocará hoy. Vamos a mirar de las tareas que subieron. Ay, no, esta no era. Machine Learning, ¿qué se me hizo? Ah, ahora sí. A ver, hoy nos tocaba esta. A ver, pues escojamos aquí, no sé, esta. Pero yo no hablo, que a ustedes no les gusta que yo hable. A ver, ya les comparto para que. Está esta. ¿Alguno de los dueños está por ahí? No veo a los dueños. No, profe, yo tampoco Bueno, creo. ahí no están por ahí. Pues no importa. Algún voluntario entonces que lea por ellos, ¿sí o no? Mientras aparecen. A ver, ¿por dónde empezamos? Pues si quiere, Eh, profe, yo, en la parte teórica yo le leo, si quiere. Bueno, leamos la parte teórica que ellos pusieron. Pero la parte práctica, ¿no? Era la parte práctica, sí, era la parte práctica. La parte práctica, la parte práctica. Aquí está. Bueno, desarrollo de la parte de la actividad práctica. Realiza una investigación sobre el uso de AI y ML en la robótica y la automatización de procesos industriales. Describa los problemas planteados y las razones para utilizar AI y ML para solucionarlo. Aprendizaje automático versus automatización. La robótica es una rama de la ingeniería mecánica que busca construir robots o aparatos capaces de realizar trabajos en reemplazo de la mano de obra humana. El Machine Learning se centra en tareas computacionales con gran volúmenes de datos. La robótica es la ciencia que construye las máquinas, mientras el Machine Learning busca avances en el campo de los softwares informáticos. Gracias al aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y las redes neuronales se han conseguido grandes avances en el campo como el habla, el facial, ¿qué? Habla facial, clasificación de imágenes y procesamiento del lenguaje de datos. Sí está como, no sé, está escrito todo raro, pero bueno. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático han abierto el campo de la tecnología robótica industrial, ya que la principal causa es mejorar la productividad y capacidades rígidas e inflexibles de los robots. Las capacidades rígidas. Sí, no sé qué será eso. Me eché otra vez, ¿qué? Rígidas e inflexibles de los robots. Las Pues se capacidades. supone, pues, no sé, no sé. Pues no se supone que, o hasta donde yo entiendo, pues se supone que un robot debe ser Rígidas. flexible en términos de que es programable para muchas actividades, ¿no? Entonces no sé qué es eso de capacidades rígidas e inflexibles de los robots, no sé. Está como raro. Bueno, sigamos acá. Bueno, ahí hay una figura y como siempre, pues ni la nombran por ningún lado. Sigamos, a ver. No sé Eh, si. Robots industriales y tecnología AI. KUKA, líder de robots industriales que se implementan tecnología IA, que implementa IA y tecnología de aprendizaje. Este es capaz de trabajar con seguridad junto a los humanos y es programado para nuevos eventos o tareas a diferencia de otros robots industriales que dependen de una extensa programación. Ok, mm, ¿Y eso qué vale. querrá decir? Pero un momentico. Sí, señor. Es capaz de trabajar con seguridad junto a los humanos. Bueno, ese es un tema. mm, Que cumple los protocolos para trabajar al lado de un humano, operar al lado de un humano, ¿verdad? pues es que el lío con los robots industriales es que pues son robots en realidad un poquito tontos. Bueno, un pocote tontos más bien. Porque de hecho, pues, no sé si ustedes hayan visto en, no sé, en televisión o en documentales así, o
Por ejemplo, yo me acuerdo en cuando estos canales eran medio buenos, sí, como por ejemplo el Discovery o el National Geographic eran como chéveres y mostraban vainas interesantes. Entonces a veces mostraban líneas de producción de marcas importantes, yo qué sé, por ejemplo, mostraban, yo me acuerdo harto En el programa de cómo mostraban lo hacen. fábricas sí, cómo lo hacen, por ejemplo, y entonces mostraban fábricas de Ferrari, por ejemplo, sí, Mm, entonces eh, había entre de la producción ciertas partes que las ensamblaban o las construían robots industriales, y pues esos bichos estaban encerrados en un cuarto, allá, aparte. Sí, entonces, ¿por qué los encierran? O en otros casos eran metidos en jaulas. ¿Por qué los meten en jaulas o en habitaciones aparte? Porque básicamente si alguien se mete en el camino de la trayectoria del robot, se lo lleva por delante. Sí, y pues creo que existen reportes, alguna vez vi reportes de accidentes en industria, sí, pues donde cosas de estas matan personas porque se atravesaron. O sea, no es culpa de la máquina y pues el operario, la persona o no sé, se atraviesa sin precaución y ¡pum! Lo matan. Entonces por eso los meten en jaulas o en habitaciones aparte. O sea, y si va a entrar una persona allá, la máquina se desactiva, ¿sí? O tiene cortinas de estas infrarrojas que si algo entra al espacio, inmediatamente lo detecta y ¡pum! Coso queda quieto. Entonces, llegar a que una cosa de estas trabaje junto a una persona implica o requiere pues muchas cosas, ¿sí? O sea, el robot no solo tiene que estar programado para hacer la tarea, sino también debe tener sensórica, por ejemplo, que, que detecte la presencia de las personas o sea, y no es simplemente lo que les decía ahorita, el sistema de seguridad y que detiene la máquina, ¿sí? Como un paro de emergencia. Si alguien entra al espacio de trabajo del robot, sino que también, o sea, que permita trabajar con la persona, ¿sí? Entonces, que el robot le alcance herramientas o le alcance partes para que la persona, no sé, manipule o al contrario, no sé, la persona le pueda entregar cosas a la máquina. Eh, por ejemplo, o sea, ¿cómo hacer que si el robot, no sé, se va a estrellar con la persona, por lo menos no le pegue tan duro o algo así por el estilo? Entonces hay unos desarrollos ahí que tienen que ver con el manejo de los actuadores que no tienen un acoplamiento rígido. Cuando digo un acoplamiento rígido es el eje, ¿sí? No es una cosa rígida, sino tiene un resorte, por ejemplo. Sí, yo creo que de pronto ustedes han visto eso. Entonces como que la articulación se vuelve flexible, sí, se vuelve flexible. Pero por supuesto que eso implica un tema allí de control porque una de las cosas que se espera que tenga un coso de estos pues es la precisión, ¿sí? Es decir, que los movimientos de estas cosas sean repetibles en el orden de las décimas o centésimas de milímetro, ¿sí? Como lo que ve uno en un torno. Entonces, eso a veces, o sea, eso es, uno dice, uy, sí, pues chévere porque si se va a estrellar con la persona, sí, o va a interactuar con la persona, no es como si la persona fuera a interactuar con la pared, sí, que eso es lo que usualmente pasa, que estas cosas sí son rígidas en ese sentido, sí, que los motores, los actuadores están articulados por ejemplo, yo qué sé, el efector final o con los eslabones a través de un eje rígido, sino que tenga un componente flexible, ¿sí? Es como cuando, no sé, eh, si dos personas se dan la mano,
¿sí? Entonces piensa en el hecho de que se dan la mano. Si una de las personas fuera tan rígida como un robot, pues hombre, eso es como como agarrarle la mano, mejor dicho, tratar de empujar una pared, ¿sí? Entonces, eso no tiene sentido. Sí, o sea, uno da la mano y sacude en la medida de que hay cierta flexibilidad por parte de las dos personas. Y entonces la idea es buscar que las máquinas estas pues también tuvieran esa flexibilidad. Y ahí sí empieza a tener es un poco de sentido esto de trabajar junto con los humanos de una forma segura. Sí, pues esa es una cosa que yo veo ahí, ¿no? No sé si alguien haya visto otra cosa aparte, ahí que de los presentes, de los que ya hayan llegado a la Pues clase. una que yo vi, no sé Sí. si me escuchas, sí, profe. Habían unos robots que están desarrollando, digamos que específicamente para eso, y le llamaban cobots, que son Mm. collaborative robots. Y tienen como una serie de cosas que deben ser como completadas por ellos. Y, Ujú. o sea, dependiendo o sea, tienen como también unas categorías. Entonces dicen que hay de coexistencia, y es que trabajan juntos pero no están en un mismo espacio de trabajo. De colaboración secuencial, que el robot y el ser humano trabajan en el mismo espacio pero no al mismo tiempo. Ok, Cooperación, que era que trabajaban incluso en la misma pieza al mismo tiempo. Y colaboración adaptable, que trabajaban en tiempo real, con las mismas acciones del trabajador. Entonces, digamos que sí están mirando cómo pueden trabajar a veces incluso juntos, pero pues obviamente es complejo porque debe estar preparado para muchas cosas. sí, sí, eso no es fácil. Eso de poner a trabajar robots con personas no es sencillo. O sea, pues, o sea, uno, por ejemplo, esta máquina, una cosa de esta se puede programar, pues, para que haga ahí la tarea repetitiva. Tan, 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 ¿sí? Pero una persona, o sea, una persona, o la variabilidad que en este ambiente introduce el hecho de trabajar cooperativamente, por ejemplo, con una persona, ¿sí? La persona, las acciones de la persona no siempre se demoran lo mismo, no siempre ocupan el mismo espacio. Eso es difícil, eso es bien difícil. Pero sí, o sea, la idea es que eso se pueda llegar a dar, ¿no? O sea, pues hablando, retomando lo que decíamos la vez pasada, o sea, no se trata pues de que estas cosas en realidad pues como tal desplacen a los humanos, no, más bien que trabajen de forma cooperativa, que le ayuden a los humanos. O sea, no sé, ustedes se acuerdan de pronto de esta película de Iron Man, sí, que el man tenía ya, bueno, hablaba ahí con el Jarvis y tenía pues había unos robots ahí, unos bracitos de estos y hasta chistosos. Babas, babas, creo que llamó. Señor, Que le echaba, que le ponía el extintor cuando cada ratito. eso, por ejemplo, sí. O sea, pues eso era una película, por supuesto, sí, eso es ciencia ficción ahí. Sí, pero eso no se puede hacer o sea, actualmente y con la tecnología que se tiene en los robots industriales, eso no se puede hacer. ¿Sí? O sea, ellos, ojalá le echaran el extintor sobre la persona. Es más peligroso que eso. Bueno, sigamos mirando por aquí a ver qué dice. A ver, ¿quién sigue leyendo? Le cedo la palabra a mi compañero Nico Díaz. Ah, bueno, hágale, Nicolás. Ah, gracias, Dani. Qué pena, profe, no recuerdo dónde iba. Aquí donde dice Fanuc. Ah, en Fanuc, listo. Eh, Fanuc, fabricante líder mundial de robots industriales, interesado en un gran campo en inteligencia artificial en sus robots industriales. Desde 2016 ha aprovechado su plataforma industrial de Internet de las Cosas. La plataforma fue el resultado de una colaboración con Cisco y Rockwell Automation para la creación de un sistema inteligente de robot industrial. Considera que era posible utilizar un enfoque que no estuviera basado en AI o ML. No, ya que uno de los mayores beneficios es realizar con la tecnología actual es el aumento del tiempo de actividad y productividad
del mantenimiento predictivo. Los robots pueden monitorear su propia precisión y rendimiento, señalando cuándo se requiere mantenimiento para evitar costos, tiempo de inactividad. Bueno, aquí pues es como otra cosa. Bueno, no sé, hay como revueltas vainas. Sí. Por Sí, ejemplo, toda está esa bien interacción. realidad. Sí, por ejemplo, toda esa interacción con los humanos, o sea, para que la máquina se adapte a la variabilidad que, que, que el operador humano introduce en el, no sé, en el ambiente de trabajo, o sea, ese es un problema bastante complicado, que la máquina se adapte. Sí, por ejemplo, lo que mencionaban ahorita, pues los diferentes posibles escenarios, ¿sí? Entonces, pues que sí, las personas y las máquinas estas trabajan juntas, entre comillas, pero no en el mismo tiempo. Ok, pues sería una forma de aislar un poco la cosa. Pero hay otros escenarios donde sí están trabajando en el mismo espacio y al mismo tiempo. Sí, yo creo que ese sería el escenario más complicado. ¿Sí? Entonces uno dice, pero ¿cómo hacer para coordinarlo, sí? Para que la máquina se coordine con la persona. O sea, ahí lo que debería ocurrir es precisamente eso, que la máquina tenga la capacidad de adaptarse a lo que pues, la persona está haciendo. O sea, en teoría el jefe seguiría siendo la persona, no al contrario. O sea, la máquina va haciendo y la persona ahí corriendo ahí para ponerse al ritmo de la máquina, no creo que sea no creo yo que sea como la forma de hacerlo. Más bien al contrario. O sea, la persona va haciendo la cosa y la máquina se va adaptando y le va alcanzando, o le va trayendo o le va disponiendo, bueno, yo qué sé, cosas de ese estilo, o le ayuda a sostener, no sé, partes, ¿sí? Para que la persona pues haga lo que tiene que hacer sobre esas partes. Bien, pero este es otro tema, ¿sí? Aquí están hablando, por ejemplo, del mantenimiento, pues sí, o sea, darle a las máquinas como la capacidad ¿cómo decirlo? Como de autodiagnosticarse, sí, eso sería bueno. Pues me parece interesante, me parece un escenario, no es descabellado, pues ya hay mucha cosa de eso, ¿no? Pero que tiene que ver con esto del mantenimiento predictivo, ¿sí? Pero no se ha logrado, ¿cómo decirlo? Como masificar, ¿no? Pues digo yo, pero pues ahí hay cosas, sí, sí, ahí hay mucho donde cortar, sí, lástima pues que de pronto aquí los compañeros no fueron así como muy explícitos en explicarnos un poco más las ideas, sí, quedaron un poco sueltas, pero bueno. Sigamos mirando a ver aquí, análisis de resultados. A ver quién la lee ahora. Bueno, profe, pues yo le pasaría entonces a mi compañero Víctor. A ver, Víctor. No, no digamos, profe. Vale. Los usos más comunes de Machine Learning es la segmentación, no solo aprender quién corresponde a cada segmento, sino también para saber por qué son diferentes y cuáles son las zonas límites que los separan. Los Uy, eso no semióticos, entendí de qué estarán hablando. yo Ahora sí no tampoco. entendí nada. Bueno, Los a ver. semióticos pueden utilizar los modelos resultantes para ayudar que contenidos tienen la posibilidad de trasladar a los clientes a un segmento uno. Con esa información es posible alcanzar un valor óptimo en el mercado mediante la mejor estructural de la empresa. Esta automatización permitirá que las operaciones se ejecuten con mayor rigidez y con menos personas implicadas, por lo que los profesionales de marketing podrán hacer su trabajo de un modo más eficaz. Chango, ¿y eso qué tiene que ver con lo anterior? Ni idea. Bueno, miremos las conclusiones y pasamos a otra tarea. La automatización inteligente comprende los tres: automatización, inteligencia artificial y machine learning, donde IA junto a ML involucran procesos de pensamiento, además de aprendizaje basado en la acumulación de datos. La Ush, inteligencia, pensamiento, espere, pensamiento. Bueno, no, las máquinas todavía no piensan. No, ellas no piensan todavía, o sea, son capaces de reaccionar ante cosas,
pero porque, pues ya ustedes vieron, pues hay procesos de aprendizaje, pero no es que ellas piensen. Si ellas no se inventan cosas, no tienen creatividad, no analizan, ¿sí? Simplemente correlacionan información. Eso es lo que hacen. O sea, los algoritmos de aprendizaje que ustedes conocieron a lo largo de este curso, pues lo que hacen es correlacionar información, una información de entrada con una posible salida, pero no es más. Pero no piensan. Bueno, siga, Víctor. Inteligencia artificial y machine learning son ingredientes clave al momento de darle sentido a la enorme cantidad de datos e incrementar el valor de la empresa. En el futuro, el éxito de las empresas estará ligado a la automatización, la inteligencia artificial y machine learning. Ahora lo ideal es aplicar estos sistemas inteligentes para competir mejor o ser irrelevante en un mundo respaldado por la tecnología. Bueno, Nixon por ahí llegó, ¿sí o no? Nixon, ¿está por ahí? Aló, profe, buenos días. Yo, ¿está su tarea, sí o no? Sí, señor, buenos días, profe, ¿se me escucha? Sí, sí se le escucha. Uy, Nixon, toca que arreglen ahí algunas cosas, hermano, porque están como sueltas las vainas. Sí, un poquito suelto de lo que están hablando acá, con lo que mencionaban por acá y con las conclusiones. Para que le echen una arregladita, ¿vale? Bueno, listo, profe. Sí, señor. Bueno, a ver, miramos por acá, no sé. Cojamos otra aquí al azar, a ver. Ah, pues, venga a ver, la de los muchachos. Pero entonces que la lea otra persona, ¿sí o no? Profe, qué pena, es que creo que nosotros no le hemos subido la última. Ah, Ahorita pero me di aquí dice cuenta. actividad Sin práctica, vea. embargo, sí, sí, sino que esa aún no tiene análisis y conclusiones, profe. Ya Ah, la bueno. subí. No, pues no importa, o sea, por lo menos revisemos ustedes qué tienen al respecto. Pues no sé, de pronto que lea otra persona, no ustedes. A ver, miremos acá. A ver, que lea María Paula. Así, al azar, ¿sí o no? Listo, profe. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, señorita. Listo. Espérate, le pongo un Bueno, poquito de suma a la cosa, para que sí, se vea gracias. bien. Eso, ahora sí. Ya, Uy, se cayó María Paula. casi. Cuidado, cuidado. Describa los problemas planteados y las razones para utilizar inteligencia artificial o machine learning para solucionarlo. General Electric desarrolló su propio software operativo de automatización industrial de aprendizaje automático. Se llama Brilliant Manufacturing Suite de G y es un sistema de producción que rastrea, monitorea y procesa todo en el ciclo de fabricación para encontrar posibles problemas e ineficiencias antes que se vuelvan frecuentes. Según GE, la premisa del paquete de software es detectar problemas potenciales y brindar posibles soluciones. Algunos de sus objetivos en su aplicación en las máquinas es garantizar un funcionamiento óptimo, alertar sobre el mantenimiento predictivo y mantener un monitoreo de condición. La base de la aplicación, por sobre una medida de monitoreo tradicional, es que no se debe guiar únicamente por un dato como criterio de condición, sino por la interconexión de datos y lo que estos en conjunto me muestran sobre una máquina. Bueno, este está como más interesante. A ver, cuéntenos allá, no sé, los dueños, que Profe, nos pues expliquen un poquito más. yo no sé si es que no recuerdo exactamente el nombre, pero la aplicación que le daba a General Electric era muy parecido a esa predicción de fallas o algo así. Era una tarea que nosotros vimos. Creo que era eso, ¿no? O predicción de algo. O sea, Ah, lo básicamente, de detección de anomalías sería. eso sí, señor, sí, qué pena. Eso, exactamente. Pues lo que yo entendí y lo que me acuerdo era que ellos básicamente querían como implementar eso, pero entonces como que ya a una escala industrial. Ujú. Entonces lo que querían ir viendo era como el rendimiento de la máquina e ir prediciendo a ver si algo estaba fallando o qué podía estar fallando. Entonces no digamos que solo vendían una cosa, sino que vendían de una vez todo. Por eso es que ahí se habla de un paquete. Entonces con los sensores, con el paquete de software, con todo. Y pues eso es lo que yo recuerdo, profe, que ellos querían era
era implementar eso. No, está chévere. Sí, sí, pues esto de, o sea, el mantenimiento predictivo sí es un área de aplicación de lo que estamos diciendo, de la detección de anomalías, ¿sí? O sea, consideren ustedes que o sea, una máquina, pues en condiciones normales, yo qué sé, dentro de el periodo de su vida útil, pues tiene un patrón de funcionamiento. O sea, quiero decir, pues normalmente esto se maneja mucho con el tema de vibraciones. Entonces, el análisis de vibraciones, entonces, pues muestra unos patrones eh, propios, pues, de que la máquina está funcionando de forma óptima, o sea, no tiene ningún problema. Pero cuando empieza a presentarse algún tipo de, no sé, de problema, no sé, desgaste o, alguna pieza que, no sé, ya, no sé, se afloja o alguna cosa así por el estilo. Esas cosas, por ejemplo, en temas de vibraciones, pues eso cambia, ¿sí? Pues también está, por ejemplo, el sonido o la misma, por ejemplo, con el desgaste se empiezan a dar holguras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la precisión con que la máquina llega a los puntos que se quiere, que se necesita, pues empieza a mostrar ahí tolerancias mayores. Entonces, de acuerdo a eso, pues el análisis que se pueda hacer de eso, pues podría indicar algún problema en alguna parte de la máquina. Y, de hecho, pues el análisis a veces sí llega a ser tan fino, por así decirlo, que se puede saber exactamente cuál es la pieza que está empezando a tener el, el- el desgaste, ¿sí? Y se podría llegar a como a determinar cuánto tiempo más, eh, por ejemplo, la pieza, aun cuando ya tenga cierto nivel de desgaste, sí puede seguir funcionando dentro de condiciones aceptables. Entonces ya se sabe, sí, mire, entonces ya esta máquina quedan, yo qué sé, tantos meses, ¿sí? De trabajo o tantas horas de trabajo. Si le quedan tantas horas de trabajo, pues para que se necesite hacer el mantenimiento respectivo, por ejemplo. Sí, cosas de ese estilo, o pues adaptar más bien los periodos de mantenimiento, bueno, eso pues ya es a un nivel un poquito más alto y se sale un poquito de lo que estamos hablando acá, pero pues desde el punto de aplicación, desde el punto de vista como aplicación, pues aguanta bastante. Listo. ¿Quién estaba leyendo? ¿Quién estaba leyendo? María Paula. Sigue, ¿Continúo? sigue. Sí, por favor. Considera que era posible utilizar un enfoque que no estuviera basado en inteligencia artificial o machine learning, justifique su respuesta. Aunque no podría tener los mismos resultados debido a que no tiene en cuenta un conjunto de datos, sí se podría poner ciertos rangos característicos que permitan tener unas condiciones de funcionamiento normal. Al salir de este rango se podría presentar ciertas alarmas que permiten conocer qué elementos están fallando y realizar un mantenimiento. Otro sería tomar conjuntos de datos y sin aplicar como tal medidas de machine learning, tomas dichos datos en intervalos de tiempo y aplicar características de probabilidad y analizar estos datos frente a antecedentes guardados. De esta manera se consigue tener un manejo preventivo más acertado que de más máquinas. Uy, ahí se les fue un Tomás en vez de un tomar, ¿sí o no? Sí, yo creo que era de las máquinas. Sí, señor. Bueno, por ejemplo, bueno, una cosa que es importante, sí, resaltar, pues hay tareas que se pueden realizar, hay tareas que se pueden realizar sin necesidad de utilizar estas herramientas, ¿sí? Así como dicen ellos. Bien, bueno, aunque pronto pues los resultados pueden ser diferentes o estarían enfocados de otra manera. Estas cosas, la inteligencia artificial, el machine learning, en muchas tareas son simplemente otra opción, ¿ok? Sí, por ejemplo, en temas de control, sí, en temas de control, realmente meterse con estas cosas realmente es una
es una opción, pero por ahí como la quinta, sexta opción, antes de agotar muchos otros recursos. Bien. En este tema de mantenimiento predictivo, pues también existen otras opciones, otras alternativas, eh, tal vez hasta más fáciles de implementar que esto, ¿sí? Mm, entonces para que siempre tengan presente que no necesariamente estas cosas van a resolver todos los problemas o que no hay formas alternas de resolverlos, que incluso pueden ser más fáciles de usar en un momento dado. Y los resultados, no hablando de que son mejores o peores, no, simplemente pues dan resultado, funcionan, ¿vale? Sigamos. ¿De qué forma se podría mejorar la solución propuesta? Algunos de los problemas que posee Machine Learning es el poco control que se tiene sobre los procesos que ocurren dentro de un sistema de este tipo. De forma que una alternativa de interconexión de sensores basada en un modelamiento tradicional, pero que tenga en cuenta la interconexión del sistema y sus rangos de funcionamiento tradicionales dados por el fabricante, puede llegar a funcionar de una mejor forma, a tener un espectro de personalización más amplio y a incluir las características propias de funcionamiento del proceso productivo. Vale, gracias. Bueno, los dueños tienen algo que agregar, algo que nos quieran Pues contar o ahí explicar. vendría, profe, que yo digo que la inteligencia artificial en los robots, pues también puede plantear como unos ciertos desafíos éticos, porque ese poco control del que hemos hablado en un robot, digamos que es capaz de ejercer, digamos que grandes capacidades de fuerza, potencia, me parece complejito, ¿sí? Que algo llegue a no funcionar como uno pensaba, o sea, que el robot se salga de los parámetros que uno dice, no, pues sí, yo creo que más o menos va a funcionar así. O sea, dado ese poco control y que haga algo distinto a eso que llegue a ser muy malo, ¿sí? Debido a sus capacidades, digamos, técnicas que pues obviamente le permiten hacer varias cosas que pues, los humanos nos llega a ser muy difícil. Entonces, que llegue a ser algo, digamos, muy malo, ¿sí? No, o sea, no sabría ahorita como qué cosas podría llegar a hacer, pero digamos, podría llegar a herir a alguna persona por algo que haya salido mal dentro de ese entrenamiento. Yo no sé si soy un poquito catastrófico. No, eso pasa, eso pasa. De hecho, en estos días estaba leyendo con esto de los carros estos de Tesla que tienen el sistema este de, ¿cómo es que se llama? En no sé, el Autopilot. autopilot. Bueno, sí, bueno, Sí, el esa cosa. autopilot. Es que el autopilot como tal es el que se encargaría como de guiar el carro o sea, Las como, líneas. sí, como el camino que tiene que seguir, ¿sí? Eh, pero pues hay otro sistema que es precisamente el que tiene que reaccionar ante circunstancias como por ejemplo, no sé, el carro que va adelante o un objeto, puede ser no sé, una persona, un animal, pues uno lo ve acá en Colombia, no sé, en Gringolandia, el balón, el típico balón, ¿sí? que pasa, que se atraviesa la calle y que detrás va el niño, ese tipo de cosas. Entonces, el autopilot funciona bien, o sea, el man sabe de dónde sale, a dónde tiene que llegar, sabe cuál es el camino, la ruta, pero la evasión de los obstáculos todavía es un problema Por eso solo se puede y activar en speedways. uy, no le escucho. ¿Quién está Ay, que hablando? Dani, Ah, ¿ya? ya, ya. ¿Ya? Sí, sí, sí. Que sí, señor, que por eso solo se puede activar en speedway o highways en Estados Unidos, porque eso que en Colombia todavía es morea, hombre. Sí, o sea, hay todavía muchas decisiones que no se le pueden soltar a esa cosa y eso es súper peligroso, pues no ocurrió accidentes, no ocurrió accidentes, sí, y es más, hay cosas o sea, ni siquiera hablando de los carros autónomos, eso cuándo pasó, hace por ahí como unos 5 años tal vez, más o menos. Eh, Toyota tuvo un problema importante
con un sistema del acelerador de, de, de varios vehículos. Prácticamente, o sea, como que, pues sí, era un sistema, ya no es con la guaya, sí, el pedal y la guaya, sino el pedal o sea, tiene un sensor y ese sensor, pues, mueve allá los dispositivos, eso ya tienen carburador, bueno, de los inyectores y todo el sistema de carburación del carro. Y entonces el software que manejaba ese sistema quedó con un error. Entonces se presentaron varios accidentes donde la persona va conduciendo normal, a un régimen ahí tranquilo, digámoslo así, y de un momento a otro era como si cogieran el acelerador y lo mandaran a fondo, ¡pum! Y pues eso produjo accidentes y, pues hubo demandas, investigaciones y cuando fueron o sea, ya a nivel legal le dijeron, bueno, venga a ver, señores de Toyota, pues explique, entonces no, que es que sí, que hay problemas en el software, bueno, entonces deje ver el código y no querían dejar ver el código del controlador hasta que pues ya a fuerza de abogados y cosas a los manes les tocó pues mostrar el código y era una literal porquería, o sea, eh, eran líneas y líneas de código de parches y cosas encima que en realidad ya no había nadie que sabía qué era lo que estaba pasando con ese código. O sea, entonces hay vainas que uno dice, uy, no, entonces como que es mejor la guaya con el pedal, la verdad, que ese tipo de cosas. Entonces, y por eso, por ejemplo, pues uno dice, no, no, que es que los aviones ya vuelan solos, pero igual siguen estando los pilotos. Y ustedes deben entender que todos estos sistemas tienen diferentes niveles de control, pero los niveles más bajos, o sea, los que realmente controlan allá el actuador directamente, es las cosas que ustedes han estudiado en control, el PID, ¿sí? O o esos tipos de controladores que ustedes saben más de eso que yo, ¿sí? Eh, y no es por allá una vaina de inteligencia artificial, pues para manejarla, para tener control sobre la velocidad de un actuador o la fuerza que tiene que hacer un cierto actuador, no, esas cosas no se sueltan todavía. Eso sigue siendo lo que ustedes estudiaron en su control. Pues de pronto a niveles más arriba, sí, ya, pues cómo gestionar ciertas cosas, pues de pronto sí se las sueltan a sistemas de estos, pero el control de bajo nivel sigue siendo el control de bajo nivel, el PID, por excelencia, ¿vale? Profe, qué pena, y no había habido como un problema con uno de esos aviones, con uno que era como Max o algo así. Mm, Yo no recuerdo, me parecía que era relacionado como con el control del aterrizaje o algo así, ¿no era? sí, eso hay un montón de cosas. Eso hay un montón de cosas. Pues a veces incluso ni siquiera los sistemas mecánicos son tan confiables. Pues no sé exactamente, o sea, no conozco la noticia de pronto. O bueno, yo he visto varias cosas por ahí, no sé de pronto si sea alguna en particular, pero sí hay líos con eso. Y por eso sigue habiendo pilotos, porque en el momento que un sistema de esos pues esté haciendo una cosa indebida, el piloto tiene que entrar a- a- tiene que intervenir, ¿sí? Y cancelar el sistema automático y tomar las riendas del avión, porque, o sea, es que el problema, y yo creo que ustedes tal vez alcanzaron a lo largo de sus, no sé, cosas que hayan esto, a veces estas vainas van aprendiendo y a veces aprenden bien, a veces no aprenden bien, pero cuando se ponen a funcionar las cosas, a veces funcionan bien y a veces no. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿y por qué no funcionó bien?
sea, ¿por qué en este caso no tomó la decisión correcta? ¿Por qué no hizo bien la tarea? Y son casos puntuales, uno no sabe que hay como, o sea, siempre hay un porcentaje allí de errores. Y no hay forma de saber por qué, ¿sí? Más bien a veces lo que pasa, y sobre todo eso se ven con las redes neuronales, ¿sí? Uno tiene un dataset, pero ¿quién le asegura que ese dataset tiene todas las condiciones posibles que van a aparecer? Entonces, en cualquier momento puede aparecer una condición que no está en el dataset. ¿Y qué va a hacer esa cosa? No se sabe, no se sabe. Bien, no se sabe qué va a hacer, entonces como que mm, hay resultados que son inciertos. Sí, por eso todavía hay, o sea, esto todavía está en estas cosas del machine learning, inteligencia artificial, pues eso todavía está en evolución y el punto en el que está todavía, pues yo considero que todavía es muy, ¿cómo decirlo? Muy primario, muy básico, no, básico no, pues como que no se tiene todavía una fiabilidad suficiente para ciertas tareas. Hay muchas que sí. Por ejemplo, todas esas cosas de marketing y eso, pues ahí eso no se están arriesgando vidas. Pero en conducir un carro, un avión o procesos industriales donde se trabaja en conjunto máquinas y personas, sí hay riesgo. Sí hay riesgo de comprometer la vida o la salud de las personas ahí. Ahí la cosa todavía hay mucho que hacer para poder que estas cosas funcionen a ese nivel. Bueno, listo, ahí después la completan. Busquemos otra, ¿sí o no? A ver, yo busco por aquí otra. A ver. Ay, no, mentiras, esta no. Esta parte no. No sé, aquí, esta. Ahí, otra. Otra al azar. No sé, a ver. No sé, ya están los dueños por ahí. Estoy yo, profe. Hola, Ah, buenos bueno. días. Hola, buenos días. Listo. No sé, alguien que la quiera leer o la quieren leer los dueños, no sé. A ver, miremos a ver quién la lee ahora. Pues si quieres, o, o bueno, No, sí. cojamos a alguien aquí, así es más chévere. Pues a Bueno, ver, Nixon, ¿está por ahí Nixon? Hola. Aló, profe, ¿me escucha? ¿Qué hubo, Nixon? Sí, sí se escucha. Hágale, mano, le hace esta a ver cómo Listo, le va. listo, profe. Entonces dice, describa los problemas planteados y las razones para utilizar AI y o Machine Learning para solucionarlo. Entonces, gestión de calidad en la automatización industrial. En los procesos de automatización industrial es necesario tener en cuenta que todos los productos deben contar con unas determinadas características que lo hagan de buena calidad. Por ello se implementa la visión artificial, la cual se encarga de comparar un producto de calidad con un producto fallido y dar a conocer el resultado y según esto tomar una decisión. Eh, transporte y despacho de productos terminados, robotino. Como segundo problema para la robótica, se puede ver el sistema de selección y despacho de productos inteligentes. Para esta aplicación, usualmente se toma en cuenta un robot como el robotino, el cual transporta un elemento ya ensamblado y listo para entregar al cliente. Llega a la estación del proceso, identifica y se lee la información del producto y con este se podrá clasificar la mercancía para distribuirla en cada una de las diferentes partes donde llegarán a su destino. Desde el modo de vista, desde el modo de vista de la inteligencia artificial, es necesario que el robotino sea inteligente y sea capaz de tomar decisiones según la información brindada por la ubicación del envío del producto final. Ay, donde al procesar esa información permite que haya probabilidades tanto en el trayecto que tiene que hacer el robot como en el destino del producto. Por otra parte,
Desde la vista de Machine Learning, se observa técnicas específicas para que el robotino pueda aprender a cómo tomar decisiones y tener en cuenta toda la información introducida. Y esto está interesante. Pues sí, son aplicaciones típicas, por ejemplo, esta de los controles de calidad. Sí, eso normalmente pues ustedes ven aquí en el muñequito, en la figura. Pues está el robot, está, y eso tiene una cámara. ¿Sí? Entonces, pues, ahorita miramos ya que dicen si se puede o no se puede hacer. Y es en este el transporte. Sí, es también una aplicación típica, pues, sobre todo esto, es esta parte de, esto ya se hace harto, mucho. Sí, que en plantas de producción, pues, hay carritos. Sí, sí, puede ser el estilo del robotino o cosas, pues, más grandes, que van simplemente transportando, o sea, no manipulan, no, no hacen operaciones sobre las piezas o los materiales, simplemente pues mueven de un lado a otro. Sí, y lo hacen solitos, lo hacen solitos. Por supuesto, sí, en ambas aplicaciones pues hay cabida para hacerlo con el Machine Learning o inteligencia artificial. Sí, entonces, miremos a ver qué dicen aquí sus compañeros. Continúa. Listo, profe. Entonces dice, considera que era posible utilizar, profe, no sé si pueda acomodar un poquito ya. Dice, considera que era posible utilizar un enfoque que no estuviera basado en AI o Machine Learning, gestión de calidad en la automatización industrial. Al implementarlo, un control robusto o un programa basado en condicionales, pero sería muy inexacto y tedioso, ya que se tendría que programar cada actividad y se generaría uso de memoria, más uso de memoria. Transporte y despacho de productos terminados, robotino. Para el problema planteado del robotino, es muy difícil plantear el sistema y funcionamiento del robot sin ningún tipo de inteligencia artificial, y sus aplicaciones se reducirían a solo llevar productos de un lado a otro. Para el problema es necesario plantear métodos de Machine Learning para hacer al robotino un sistema inteligente y que pueda tener decisiones diferentes. Por diferentes métodos o diferentes enfoques, podría ser un sistema con una única función y sus limitaciones podrían ocasionar fallas en el proceso. Ok, sí, pues sí, estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, en esta parte de estos sistemas de calidad de producto, pues se pueden hacer sistemas, o sea, si las piezas o las máquinas que se están produciendo son, mm, hablando de piezas, son relativamente sencillas, pues no es necesario meter allá la tremenda red neuronal para saber si una pieza quedó bien hecha o no. Por ejemplo, pues hay unas técnicas ahí de visión de máquina que no son cosas de inteligencia artificial que son muy utilizadas en esto, ¿sí? Para el control de calidad. Pues, por supuesto, para que esas cosas funcionen bien, las condiciones de luz, la ubicación de las piezas cuando van pasando eh, frente a la cámara, pues tienen que tener unas condiciones controladas. El uso ahí de estas cosas de Machine Learning y eso, pues le daría un poquito de flexibilidad a la vaina en la medida que pues esas condiciones se podrían relajar un poco, ¿sí? Pero no sé, ahí el tema sería la evaluación del costo-beneficio de eso, ¿sí? Es, 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 bueno, eso ya tendría que ser directamente en la aplicación, poder hacer una evaluación de ese estilo. En cuanto al transporte y despacho, pues sí, o sea, la tarea de una cosa de estas para transportar dentro de una fábrica eh, piezas o material, pues es relativamente fácil de automatizar, pues, o sea, piensen ustedes por ejemplo,
En esos concursos de robots, cuando ustedes ven el seguidor de línea, es la misma vaina. ¿Sí? O sea, esto se hace con seguidores de línea. ¿Sí? Entonces, pues sí, la línea puede estar pintada o puede ser eh, a veces hacen eso que es como una línea magnética, más bien, ¿sí? Una línea magnética o algo así, algún material particular y funciona, el principio sería como el del seguidor de línea. Entonces simplemente la máquina se va desplazando sobre la línea, la va siguiendo. ¿Sí? Ahí lo único es pues tener unos sensores así como para detectar obstáculos, de forma que, no sé, si alguien pasa en algún momento dado frente a la máquina, pues eh, la máquina detecte el obstáculo y se detenga. Entonces es un sistema puramente reactivo, en realidad. Bien, pero pues aquí, como dicen sus compañeros, pues sí, sería una tarea, o sea, no estaríamos hablando de pronto de que es un robot de transporte, porque uno dice, venga, pero qué tan flexible, qué tan adaptable es, pues no hay mucho en realidad. Sí, ahora, meterle cosas de inteligencia artificial y esto, pues uno podría decir, bueno, pues la cosa cambia en la medida que pues ya no sería el simple seguidor de línea, sí, de pronto sería un sistema un poco más adaptable, flexible a circunstancias, sí, quiero decir, poder modificar la ruta, el camino predeterminado eh, por, por ejemplo, precisamente es un obstáculo, ¿sí? No hablando necesariamente de una persona. Si alguien puso o dejó algún material o algún objeto cerca y pues si viene el seguidor de línea y detecta el objeto, el coso se queda quieto. ¿Sí? Él no va a evadir el obstáculo. ¿Sí? Él se queda esperando hasta que el obstáculo sea removido para poder seguir su línea. Pero entonces un sistema más flexible, ¿sí? Podría detectar el obstáculo, saber si ese obstáculo, bueno, saber, inferir si ese obstáculo se mueve o no se mueve, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues tomar decisiones, si evadirlo o esperar a que el obstáculo, si se está moviendo, pues por sí solito se retire de la ruta, ¿sí? O modificar la ruta para llegar al destino sin necesidad de detenerse. Entonces, ahí podrían ser como las ventajas de incorporar estas cosas ahí en esas aplicaciones. Miremos a ver aquí. Nixon, continúe aquí leyendo a ver. Esto sí, señor. ¿De qué forma se podría mejorar la solución propuesta? En el tema de gestión de calidad, en la automatización industrial, usando Deep Learning, ya que se implementan redes neuronales haciendo que los algoritmos sean completos y de una mayor complejidad, provocando así una mayor sensibilidad en la detección de productos defectuosos. Uy, esa ¿Cuál? sensibilidad es ambas con ese, ¿cierto? Hasta donde me acuerdo. Eso hiere mi sensibilidad. Qué pena, qué pena. Bueno, sí, claro, pues el deep learning, en esas cosas de visión de máquina, pues o sea, creo yo que ahí fue donde nació la cosa del deep learning. Por supuesto es la aplicación primaria de esa vaina, digo yo, pienso yo, creo yo. Eh, y pues sí, o sea, haría sistemas más flexibles y lo que les decía ahorita, entonces de pronto no solo va a mirar si una pieza en particular está, está bien construida, sino por ejemplo también analizar el ensamble, ¿sí? De toda una máquina eh, o llevarlo a otros niveles. No se me ocurre ahorita qué, pero sí podría llegar a ser útil y hacer sistemas más versátiles, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Nixon, aquí la última, transporte y despacho. Listo, profe. En cuestión de transporte y despacho de productos terminados, como el robotino,
Para el mejoramiento del sistema en la robótica, de acuerdo a la programación e implementación del proceso, es bueno profundizar en la inteligencia artificial para obtener diferentes resultados con mayor exactitud y mayor capacidad de tomar decisiones. En este proceso es importante identificar la información brindada y poderla procesar con mayor velocidad. Ok. Pues no sé si los dueños quieran, Karina quiera agregar algo, comentar algo de lo que ya nos han compartido. No, profe, creo que ¿Listo? ¿O alguien tiene algún otro comentario? No. Bueno, miremos aquí los resultados. Análisis de resultados. A ver, Nixon. Listo, profe. Entonces dice, la implementación de condicionales en la programación de problemas que requieren de Machine Learning puede ser demasiado tediosa y especialmente cuando se refiere a la visión de máquina, ya que se debería comparar píxel a píxel lo que haría el programa, lo que, lo que haría que el programa fuera muy extenso y además tendría un costo computacional, memoria gigante. Bueno, sí. Pues bueno, eso tampoco se hace píxel a píxel, pero sí probablemente, bueno, no sé. No sé qué saldría. Pues eso es de evaluarlo, ¿no? ¿Qué saldría más costoso computacionalmente hablando si realmente la cosa de Machine Learning o la sola visión de máquina así sencillita, realmente eso depende de la tarea. Vale, la que sigue. Eh, Sin la visión artificial, no se podría tener un buen control sobre los procesos que se realizan, ya que no se sabría con certeza qué piezas son defectuosas o la desviación cercana que tendrían para hacer una. Ok, pues sí, creo que está bien. A ver, conclusiones. Listo, profe. La primera dice, gracias a la inteligencia artificial y el machine learning es posible realizar un algoritmo que funcione de manera autónoma sin un gran costo computacional a comparación de otros métodos. La Siga, siga. segunda, por, me- por medio de la inteligencia artificial se pueden reemplazar algunas labores que antes parecían tediosas y capacitar a las personas para realizar trabajos más avanzados y menos monótonos. Se identificó la diferencia entre inteligencia artificial y machine learning para establecer los enfoques diferentes en cada uno de los problemas y se pudo observar que gracias a estas técnicas de aprendizaje se pueden resolver problemas en muchas aplicaciones, sean empresas o situaciones que se presenten en el diario. Y la última, la inteligencia artificial ha avanzado en gran magnitud, siendo implementada desde la producción de nuestra canasta familiar hasta nuestro desplazamiento diario. Y el uso de la misma ha desplazado, ha desplazado a muchos trabajadores de las áreas en las que se elaboran gran parte de su vida. Sin embargo, nosotros somos los responsables de elegir si podemos ver la inteligencia artificial como nuestra aliada o nuestra enemiga, ya que podemos reinventarnos y desarrollarnos en nuevas áreas en las que seamos necesarios como seres humanos o quedarnos estancados acomplejándonos por haber salido de nuestra zona de confort. Uy, esta última estuvo toda trascendental. Pero hoy no nos vamos a poner trascendentales porque la vez pasada se pusieron bravos. Por eso. Está chévere. Está chévere. Sí, aquí esto es importante. Ay, ¿qué se me hizo pedir vida? Ujú. Esto. Somos los responsables de elegir si es aliada o enemiga. Cierto, cierto, sí. O sea, sí, sí, son los humanos los que finalmente pues hacen cosas, sí, o sea, pues se descubrió la energía atómica y fueron los humanos los responsables de qué hacer con ella. Si proveer al mundo de energía o convertirla en arma. Pero bueno, no sigamos porque se ponen bravos. Ok, bueno, no sé si alguien quiera compartirnos. Ya hemos revisado aquí varias cosas de lo que ustedes hicieron como tareas, pero pues no sé si alguien quiera compartir lo que encontró, lo que vio o algo adicional a lo que ya hemos visto.
Profe, si quiere la de nosotros. Ah, listo. ¿Quién la subió? ¿Quién la subió? Yo la subí, Olarte. Pero lo busco aquí en mi lista. Ay, ¿qué se me hizo? No lo encuentro. Ah, ya, ya. Ya, listo. Momento. Momento, momento. A ver. Entonces, espero, compartimos nuevamente. A ver si me quedó la que es. ¿Esta sí? Sí, señor. Listo, entonces espere, buscamos la sección. Más abajito, más abajito. Aquí sí. Sí, profe. Listo, hágale. Lea usted mismo. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue como hacer un análisis en cuanto a lo que es un Manufacturing Execution System, que es como literalmente algo que se usa en la industria muchísimo ahorita y que es para em, que todas las órdenes de producción y demás de una fábrica pues sean más automatizadas aún, sí, que digamos llega un pedido y directamente lo puedo poner sobre eh, a producir sin necesidad de que yo tenga que programarlo antes o algo así, sí. O sea, como saltando la parte de planificación de producción, sí, que se hacía pues normalmente en la industria. Y bueno, pues vale. Entonces, pues muchos fabricantes de procesos de tamaño medio, como los que fabrican pinturas, cosméticos, revestimientos, alimentos, bebidas y productos farmacéuticos de venta libre, se enfrentan a una creciente demanda de sus clientes de lotes pequeños y personalizados de productos entregados rápidamente. Normalmente con solo unos pocos días para entregar el pedido, esto contrasta con sus operaciones anteriores, que crearon grandes volúmenes de productos estándar con tiradas de producción medidas en semanas o meses. Eh, bueno, este, pues es importante resaltar que pues es algo muy fundamental en la industria, la parte de planificación de producción, porque pues de cierta forma las ventas y demás, los pedidos son muy variables, ¿sí? Entonces, yo no puedo coger y hacer todos los meses 1 millón de unidades porque no todos los meses se venden 1 millón de unidades, ¿sí? Entonces, esta parte es muy fundamental en la industria y una parte muy importante en una empresa, ¿sí? Bueno, ahí ya se explican palabras más amenas. Hágale. Bueno, es decir, en palabras más amenas y resumiendo un poco la idea, las fábricas de producción normalmente no tienen un número fijo de unidades a producir. Esto debido a las constantes variaciones en cuanto a la demanda. Y lo importante pues es no dejar perder ninguna de las producciones, es decir, no producir más de la cuenta o producir menos de lo necesario. El problema incidente es el aumento de la complejidad de gestión de operaciones, refiriéndose específicamente al seguimiento, planificación y programación de operaciones. Cuando los pedidos llegan en un flujo aleatorio con tiempos de conocimiento de cumplimientos muy cortos, por lo tanto no es del todo posible la planificación y programación de la producción haciendo uso de los métodos estándar. Entonces, por lo tanto, los fabricantes recurren cada vez más al uso del sistema de ejecución de fabricación en tiempo real, el MES, Manufacture Execution System. También hacen un uso combinado con los sistemas de gestión de operaciones de fabricación, que son los Manufacture Operation Management, si mal no recuerdo. Y bueno, pues ahí podemos ver un esquema del sistema MES, que es el que va antes de la supervisión de los sistemas SCADA y demás, que pues yo creo que ya todos conocemos. Em, pues antes de los PLC, la parte de control, de programación de cada parte del proceso, y bueno, el proceso en sí, sí. Y pues el MES lo que hace es em, sí, como les decía al comienzo, uno puede programar varias tareas dentro de la misma producción, ¿sí? Y, y programar antes cuántas producciones debo tener el mes y así. Y pues bueno, se propone la inteligencia artificial como una solución a ese problema de planificación en conjunto con los Manufacturing Execution System y los Manufacturing Operation Management, para hacer estos sistemas más eficientes y más eficiente, amplificador y reduciendo drásticamente los costos de estos mismos, haciéndolos asequibles, eficientes y utilizables por empresas de todo tipo en cuanto a su tamaño. ¿Sí? Y bueno, ahí se puede ver una pirámide de niveles donde pues, se puede observar el sistema MOM. ¿Sí? Y bueno, eh, pues lo que propone el autor, bueno, lo que propone en sí la industria de en sí es la parte de implementación de inteligencia artificial que ya se hace, ¿sí? Ya se usa inteligencia artificial y machine learning para hacer estos procesos más eficientes
hasta el punto que literalmente solo es necesario como que llegue el pedido y ya la fábrica directamente empieza a tener su funcionamiento, lo cual me parece de cierta forma muy interesante. El semestre pasado metí una lectiva de automatización industrial, de industrial muy buena, en la que hicimos también un sistema MES y ahí uno puede ver, o sea, de cierta forma, pues no, sin la parte de inteligencia artificial sí, pero uno puede notar de que el sistema es muy eficiente, nada más sin la parte de inteligencia artificial. Entonces, agregándole esta parte de inteligencia artificial, pues el sistema pues crece un potencial grandísimo y, y hace que las cosas en el proceso de producción sean más rápidas, ¿sí? Como que no sea necesario, como lo que yo decía, que el operario meta como, hey, tengo 10 casillas para producción, ¿sí? Entonces, pues meto 10 órdenes de producción, ¿sí? Entonces ya el sistema automáticamente lo haga dependiendo como de ventas o de qué, o de trabajos, datos que van llegando y demás, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta o algo así. Pues bueno, pregunta, no sé si alguien tenga una pregunta de los jóvenes estudiantes que andan por ahí, los futuros ingenieros e ingenieras, si tengan alguna pregunta para hacerle a su compañero. A mí la aplicación me parece muy interesante eh, porque, porque pues esto hace sistemas más eficientes en términos energéticos, eficientes en términos de consumo de materias primas. Eh, También pues son sistemas mucho más flexibles en la medida que pues usando por ejemplo toda esta tecnología del Internet de las cosas, toda Mm. la red de distribución y producción pues está conectada, ¿no? Entonces como que cada punto sabe qué puede estar pasando, entre comillas, sabe qué puede estar pasando en los otros puntos de la cadena. Entonces, si pues por alguna razón, no sé, aumenta la demanda del producto, pues inmediatamente toda la cadena de producción se ajusta para cubrir ese aumento en la demanda. O al contrario, si no sé, baja la demanda, entonces pues la línea de producción pues no necesariamente es que se tenga que detener o algo así, sino que la misma línea de producción puede decir, oiga, es que en este momento de pronto no se necesita tal tipo de producto, sino se necesita y se adapta toda la línea de producción a la nueva demanda de un producto similar, nuevo o diferente. Bien, y ahí yo creo que estas cosas de inteligencia artificial y machine learning pues ayuda como a la toma de decisiones. O sea, igual, se puede hacer sin eso, como dijo su compañero, Mm. ¿sí? Eh, pero, pero de pronto estas herramientas pueden brindar ¿cómo decirlo? Como nuevos niveles de complejidad. Bueno, no necesariamente complejidad, sino adaptaciones más rápidas o adaptaciones más eficientes o el control humano, la supervisión humana puede ser más amigable para las personas que están ahí controlando o revisando el proceso. Sí, puede ayudar mucho estas herramientas. Chévere, chévere. A ver. Ah, venga, falta leer este pedacito aquí abajo, ¿cierto? Sí. Sí, 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 esa es como la parte de que aporta directamente la inteligencia artificial en estos sistemas, ¿sí? Ah, sí, Pues hágale, bueno, hágale. pues como dice, minimizar el tiempo de captura de datos, capturando solo los datos mínimos necesarios. Yo me acuerdo pues que el semestre pasado, como decía, hicimos un sistema de Manufacture Execution System y pues literalmente en la pantalla eran 20 cuadritos donde pues uno ponía las órdenes de producción de cada uno, ¿sí? Pero de cierta forma pues eso a la larga pues es bien cansón porque es como que bueno, meto esta orden y luego meto esta orden, no sé qué, sí. Entonces de cierta forma requiere mucho el factor humano, ¿sí? Y creo que hoy en día pues ya eso como que hay que decirlo de cierta forma que pues viene obsoleto, así como que uno ya de humano no puede, ya esas tareas repetitivas de un agregar, quitar, sí, aún así sea de parte de software, porque pues eso sigue siendo en software donde yo agrego la orden o la quito, sí, de cierta forma ya viene siendo repetitivo y ya a la larga ya no,
O sea, uno ya no lo va a hacer, ¿sí? Y pues ya no se hace, pues como estoy diciendo que ya se usa esta inteligencia artificial. Claro. ¿Podría subir un poquito, profe? Por favor. Bueno, lo que pasa es que también esta inteligencia artificial sé que se conjuga, se une con la parte también de los sistemas ERP, ¿sí? Los ERP, que son sistemas ya la parte de contabilidad y ventas y demás, ¿sí? Y ya directamente toma estos datos. Entonces lo único que hace el sistema de inteligencia artificial es presentar al usuario un formulario y un número más pequeño de entrada de datos en comparación a las 20 casillas, 30 casillas que tenía uno en el Manufacturing Execution System, ¿sí? Permite también, digamos, la parte de prevenir errores, porque, digamos, uno puede cometer errores en la producción, como hijo de madre, metí 1 millón de cantidades, ¿sí? Y la embarré, ¿sí? Y ya la llaman de la producción. Entonces yo creo que ahí ya directamente como el sistema pues tiene todos los datos de producción y demás, de que se han hecho y demás, pues directamente se autorregula y dice como, uf, este mes no hemos producido 1 millón de, ¿de qué? De productos, de unidades, porque si lo vamos a hacer el mes pasado no hicimos esto, entonces porque si lo vamos a hacer ¿sí? Un número típico entre pues los datos Sí, generales. lo que decíamos hace un rato, ¿no? Detección de anomalías. Si hay un error, si una persona comete un error, se le fue un cero de más, solo un cerito de más. Exacto. El sistema puede lanzar una alerta diciendo, oiga, aquí hay un dato anómalo, revíselo. Sí, o sea, no Sí. es que vaya directamente a decir, esto está mal, usted se equivoca, usted es mucha burra y pum, y cancele la orden. Pues no, pero sí por lo menos ve algo atípico y dice, mire, aquí hay algo atípico, ¿está seguro? Mire, revise o mire que, por ejemplo, esta cantidad que usted puso, no sé, supera la capacidad instalada. ¿Está seguro que eso es lo que quiere hacer? O cosas de ese estilo, por ejemplo. Sí, 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 señor. Sí, pues ahí pues también sí se le advierte al usuario de inmediato si está a punto de cometer un error operativo o de ingreso de datos para permitir una acción correctiva. ¿Sí? Eh, Esta parte también me pareció muy interesante, la de permitir a los gerentes y supervisores y personal de atención al cliente realizar un seguimiento de lo que sucede en tiempo real. Sí, ahí pues hablamos de toda esta parte del IoT, de Internet of Things, toda esa parte que de cierta forma me parece que es muy, muy interesante y que se complementa muy, muy bien con la parte de inteligencia artificial y demás. Y es una de las tecnologías, pues en auge no, porque pues uno piensa ahorita, me parece, que uno piensa que todo está en auge. Quizás aquí en Colombia sí, pero en el mundo y el resto del mundo ya se ya implementando cierta cantidad de años. Y, y bueno, pues eso. Y entonces toda esa parte del cloud computing se complementa muchísimo con la parte de inteligencia artificial. Dice que también permitía a los gerentes, supervisores y personal de atención al cliente realizar, bueno, ya lo leo. Bueno, intercambiar información de forma inteligente con los sistemas utilizados por otros departamentos. No es necesario que los gerentes de operaciones tengan acceso a todos los datos utilizados por contabilidad, recursos humanos o ventas. Pero el intercambio de datos selectivo, me perdí, selectivo, controlado por un conjunto de reglas específicas para cada organización, puede permitir a los gerentes, supervisores y empleados de atención al cliente hacer un trabajo de manera más eficiente. Ahí también, pues, más adelante se explica que, 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 que aún así esta parte que dice que, pues, intercambio de datos y no sé qué, para la parte de supervisión, atención al cliente, puede también aún así ser más, eh, sí también puede ser controlada por inteligencia artificial, por la parte de Deep Learning, que ya la inteligencia artificial le diga al cliente, su producción estará lista en tanto tiempo, ¿sí? Porque pues tiene control y sabe cuánto tiempo está demorándose la parte de la producción, ¿sí? Y bueno, así. Eh, pues lo que decíamos ahorita, un sistema basado en inteligencia artificial puede alertar a los gerentes cuando esos problemas están a punto de ocurrir y ayudarlos a analizar los datos para tomar decisiones inteligentes. Aquí hay unas cosas bien, bien, bien interesantes a resaltar, creo yo. ¿Sí? Eh, Tal vez comenzando el curso, bueno, no sé, yo sé que en algún momento les dije esto, tal vez se acuerden. ¿Sí? Hay una cosa importante
O sea, eso no es a lo que nos hemos dedicado en este curso porque pues eso no necesariamente es como tal machine learning, pero sí hay una cosa súper importante que hace parte de los desarrollos que tienen que ver con esto y es precisamente la visualización de datos. Bien, entonces, por ejemplo, con algo de lo que mencionaba aquí Andrés, ¿sí? Por ejemplo, esto, ¿sí? Mire, no es necesario que los gerentes de operaciones tengan acceso a todos los datos. O sea, es, por ejemplo, cómo o de qué forma o cuál es la información que, por ejemplo, una persona en una posición de esas, cuál es la información que necesita y cuál será la mejor forma de mostrarle la información, ¿sí? A esa persona, pues, para que pueda tomar las decisiones. Bien, entonces, no necesariamente eso es machine learning, pero una cosa que es súper importante es eso, visualizar los datos, o sea, cómo mostrarle a la persona la información que necesita y de una forma adecuada para que pueda tomar las decisiones rápido y mejor. Bueno, eh, esto también, ¿sí? Este tema de las alertas, ¿sí? ¿Cuándo alertar? ¿Cómo alertar? Esa es otra cosa importante. Y por ejemplo, esto ya empieza a verse en algunos escenarios empresariales, ¿sí? Que los gerentes, las personas encargadas de tomar las decisiones, eh, pues eso uno lo ve a nivel de muchas instituciones, muchas entidades, que los encargados de tomar las decisiones necesitan asesores, ¿sí? Entonces, el asesor pues es un tipo muy experto en un área o en una cosa muy puntual, muy particular, ¿sí? Eh, Resulta que pues ya con toda la cantidad de información que se puede recolectar a partir pues, de muchas de estas cosas que nos han comentado su compañero aquí, Andrés, nos ha comentado, ¿sí? Pues ya hay información, hay mucha información en todos lados pues cómo canalizar esa información hacia las personas, o es más, vamos a tomar toda esa información, la vamos a meter en algún lado, entonces ya eso de pronto entra en la categoría de estas cosas que mencionamos un día del Big Data y el Data Analytics, ¿sí? Y por ejemplo, llegar a tener un sistema de recomendaciones. Bien, o sea, no es el sistema que toma las decisiones, simplemente hace una serie de recomendaciones de decir, mire, eh, la situación es esta, o está pasando tal cosa, una posible recomendación es tomar tal acción, ¿sí? No necesariamente es, sí, la máquina tomó la decisión y eso es lo que vamos a hacer, pues no, tampoco, pero pues por lo menos presentar unas posibilidades de, mire, se recomienda esto, ¿sí? Y ya la persona encargada de tomar las decisiones, pues dice, ¿le hago caso o no le hago caso? O, mire, recomendó tal cosa y la persona a partir de su experiencia, de su entendimiento de las cosas, de pronto dice, bueno, sí, la decisión puede ser por ahí, pero no la vamos a hacer de esta forma, sino de tal forma. Bien, entonces ya existe eso a nivel, a muchos niveles, y es que incluso hasta en la selección de personal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si se necesita un perfil, o sea, las empresas altamente, no sé, que manejan su información, um, por ejemplo, necesitan cubrir una vacante, ¿sí? Entonces, pues hay un perfil conocido, ¿sí? A partir de las actividades que realiza esa persona ahí en ese puesto de trabajo. Mm, Entonces se tiene ya un perfil definido como las actividades que esa persona tiene que realizar y pues hay un conjunto de posibles candidatos, pues, de posibles candidatos, no, de candidatos, ¿sí? Entonces la pregunta ahí es, pues, ¿cómo seleccionar el mejor candidato?
¿sí? Entonces, a partir de la información, por ejemplo, de las hojas de vida, de pruebas que se le hagan a los candidatos, entonces, por ejemplo, una máquina puede sugerir cuál sería el mejor candidato. Y eso ya lo hacen, ya hacen ese tipo de cosas. Sí, antes pues era un proceso que había unos psicólogos y se inventaron unas pruebas bueno, y hacían cuestionarios y un poco de pendejas. Sí, hoy en día, pues no es que los psicólogos se van a quedar sin trabajo, pues no, tampoco, ¿sí? Pero existe la forma de tomar la información y procesarla de una forma eficiente, ¿sí? Para que un sistema sea capaz de decir, mire, la mejor opción es este individuo, ¿sí? Eso, desde luego, tiene ¿cómo se llama? Sus bemoles en la medida que, pues, en muchas entidades la selección de personal no es tan transparente, ¿no? Entonces, Ujú. entre es el amiguito, el vecino y ve uno que pasan cosas por ahí. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Está interesante, está muy interesante. Oiga, esto está muy chévere. Sí, estos sistemas, o sea, cuando yo estaba en el lugar que están ustedes ahorita, estudiante, esto yo lo escuché mencionar, sí, que, ay, sí, pero eso sonaba pues como fue pucha, eh, ¿Verdad? Star Wars, sí, Star Trek, cosas de ese estilo, o sea, una vaina de ciencia ficción, como que, uff, sí, porque nosotros llegamos, pues, si acaso a este nivel, sí, cuando yo estudié, yo llegué hasta este nivel aquí, ah, sí, una escala, ujú, vale, y esto era como, sí, en el futuro, las fábricas del futuro tendrán esta cosa. No, esto ya no es el futuro, esto es No el sé. presente, esto es el presente. Chévere, bacano. Oiga, y bacano que haya, o sea, hay una lectiva donde abordan este tipo de cosas, me parece súper, súper interesante. Qué chévere. A veces Sí, uno no sí. se entera de qué están viendo ustedes en las otras selectivas, ni idea. Ayer me Es una invitaron a electiva una, industrial, profe. qué Ingeniería bacano, industrial. chévere. Y usted, claro, la tomó como ¿cómo se llama? La lectiva interdisciplinaria. Sí, señor, sí. Súper bacana, súper Sí, me parece muy buena. interesante. Me parece que, o sea, a mi parecer aprendí más en esta que lo que aprendí en la automatización industrial de la otra. Uy, uy, No, en serio, o sea, ahí pues se a nos mi pone parecer. la profe Olga se nos pone bravo. Nos regaña. eh, No, pues, o sea, hay que entender unas cosas, ¿sí? O sea, eh, ustedes se están formando como ingenieros en mecatrónica, ¿bien? Y el ingeniero en mecatrónica, pues, tiene no sé, como una misión en particular, No, así. ¿bien? Y la misión en particular del ingeniero en mecatrónica, pienso yo, que está más que todo hacia estos niveles, ¿sí? Ujú. Aquí un poquito más abajo. No quiere decir que, o sea, esto no es una jerarquía, es que el man que está aquí arriba es más importante que este, no. No, o sea, no piense en eso, ¿sí? Pero la acción del ingeniero en mecatrónica yo creo que está acá, ¿vale? Eso no quiere decir que no pueda afrontar esto, pero principalmente la formación que ustedes reciben es para trabajar a estos niveles, ¿bien? Ok. De pronto el industrial, el mano de esta vaina no entiende, ¿sí? Porque él está enfocado es más de pronto a estas cosas aquí arriba, ¿sí? Pero, sí, o sea, y cuando digo estas cosas aquí arriba es desde el punto de vista gerencial, ¿ok? Sí, pero entonces el ingeniero de mecatrónica en la medida que entiende esto, y si conoce herramientas como esto que estamos hablando acá, de lo que nos está contando su compañero, pues Moral. habla con el, o sea, se habla a todos los niveles, el man se habla a todos los niveles, ¿bien? Y sabe qué hay que hacer desde acá para que esta vaina funcione bien, y lo mismo sabe qué ocurre acá para que esta cosa se articule bien, ¿sí? Entonces ahí es donde es importante esa parte chévere, muy bacana, muy interesante esta que estamos viendo ahorita. A ver, siga leyendo por aquí. A Bueno, ver, ¿qué más entonces tiene? aquí la pregunta era, ¿considera que era posible utilizar un enfoque que no estuviera basado en Artificial Intelligence o Machine Learning? Bueno, de cierta forma ya está utilizando un enfoque que no requiriera de esto, ¿sí? Entonces, a mi parecer, no, porque pues lo que digo, o sea, ya se está utilizando, como tú lo dijiste antes, profe, del
Manufacture Execution System era un sistema que de cierta forma ya era como tecnología avanzada, no sé qué, varios procesos complejos de programación para las órdenes de producción en paralelo, todo este tipo de cosas. Y pues lo que está haciendo la inteligencia artificial y el machine learning es potenciar esto, ¿sí? Entonces directamente una solución, pues ya sí, sin machine learning y inteligencia artificial, pues ya existía, sí, ya se hacía uso de eso, ¿sí? Entonces, pues esa es la respuesta como que ya existía, pues bueno, a leer. Entonces, de cierta forma, ya se está utilizando un enfoque que no requerirá directamente de algoritmos de inteligencia artificial o machine learning. El sistema MES es un sistema muy amplio en el cual se procesan varias indicaciones en paralelo buscando que éste sea lo más óptimo posible, permitiendo al operador ejecutar cierta cantidad y producto específico deseado basado en ventas posteriores. Pero las fábricas, al tener un punto tan variable en cuanto a la cantidad de producción, teniendo en cuenta pedidos varios que no cuentan con tiempo largo para su ejecución, no es del todo eficiente este sistema. Por lo tanto, la inteligencia artificial viene a potenciar el sistema existente adoptando la decisión propia basándose en datos anteriores de producción para su entrenamiento. Y Bien, bien. ¿Y esta última? aquí esta parte última, pues ya es la parte donde lo que yo les decía antes, que pues en las soluciones de software del MES y el MOM ya usan inteligencia artificial, pero pues lo que se está buscando utilizar ahorita es la parte del deep learning, que ya pues es como lo más, lo último, en guarachas, como dicen. Eh, y pues bueno, toda la supervisión y demás, y entonces pues como yo lo decía antes, como que la misma red de inteligencia artificial y demás, toda esa parte, le dijera al cliente como "Hey, su entrega estará lista dentro de 3 días, ¿sí? Usted me la envió tanto tiempo y en tanto tiempo se la tengo, ¿sí? Como que ya responde automáticamente, ¿sí? De cierta forma se saltaría los pasos de, desde la parte de producción hasta atención al cliente, ¿sí? Entonces, pues de cierta forma podemos ver cómo la inteligencia artificial abarca gran parte de la industria y, y pues bueno, todos directamente, sí, porque digamos uno le puede preguntar al de atención al cliente que normalmente pues son los de secretaría, administración y todo ese tipo de cosas. Y para cuando tiene lista mi producción y demás, sí, y pues él directamente no lo sabe, tiene que ir a preguntarle al de operario, tiene que ir a preguntarle a la gente, sí. Eso en cuanto a la parte del cliente y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces pues la inteligencia artificial ya se salta ese paso, se salta directamente ahí y puede responder preguntas como ¿cuándo se entregará mi pedido? Y mire, dicen acá, dice acá, la información, esa información luego se usaría para realizar una programación y planificación de fabricación automatizada en tiempo real. Y pues bueno, lo que mencionamos anteriormente, las alertas. Alertar a los gerentes cuando el sistema predice que un pedido puede enviarse tarde, ¿sí? Porque pues bueno, cada pues fábrica y demás tiene sus tiempos de producción exactos. Y bueno, eso, en cuanto a eso. No, está bien. Está bien. Ujú. Vale. A ver, las conclusiones, ya para cerrar. Bueno, en cuanto a las conclusiones, pues una un poco trascendental. El uso de inteligencia artificial y machine learning se viene usando hace unas décadas en algunas ramas. Los sistemas de manufactura aumentarán su eficiencia sin la necesidad de un operario humano que indica años de producción, por lo tanto los trabajos operativos a largo plazo desaparecerán, sí. Lo que decía anteriormente. Y nada más el hecho de uno ver que la inteligencia artificial literalmente se salta los pasos desde la producción hasta la atención al cliente, pues deja mucho que decir, ¿no? Porque pues no es que directamente reemplace a la gente de atención al cliente, sí, porque pues siempre va a ser necesario hablar con un humano y demás, sí, pero ya mucha información va a ser provista por estos sistemas de estas arquitecturas de inteligencia artificial, sí. Y bueno, ya como una conclusión en cuanto a nosotros que de cierta forma somos ingenieros mecatrónicos y demás, pues podemos decir que en la industria hoy día pues tenemos eh, una ventaja, sí, en cuanto a la parte de empleo y demás, sí, que me parece triste lo que tú decías la vez pasada, profe, que literalmente uno estudia como para salir y ser un piñón más de la industria y se dañó este piñón, bueno, venga, entre este otro piñón y ya, ensamblamos. Literalmente, si uno es una parte de la industria y, y bueno, de cierta forma podemos decir que tenemos un poco de ventajas, y entonces lo importante es como la capacitación en todos estos temas y como estar siempre buscando las nuevas soluciones, porque digamos la inteligencia artificial, el machine learning, sí,
es algo que viene en auge acá, digamos, en países como el de nosotros, pero que ya se utiliza muchísimo, muchísimo en otros países, ¿sí? En países primermundistas, ¿sí? Toda la parte que ya está automatizada. Además de que pues ya los programas no vienen como para que uno programe la inteligencia artificial, ya vienen directamente para que uno los entrene y ya. Digamos el caso de las cámaras Cognes, que son directamente cámaras para visión artificial en las que uno literalmente le mete la imagen y uno pues tiene ciertas funciones estadísticas que aplica y ya, ¿sí? Tal Y cual. Ujú. una cámara Cognex, profe. Más arriba la pusimos. Sí, sí, está aquí arriba en la Sí, sí, primera página. sí, Esta. sí. Y ese cosito ahí tan chiquito que lo ven, eso vale una millonada. Sí. Una cosa de esas me decía un conocido que está como queriendo introducir esto en la industria. Bueno, no necesariamente esto, pero el tipo ha explorado esta tecnología. Dice que una cosa de estas, eso me contaba el año pasado, costaba como 20 millones de pesos el sistemita de esta cosa. Y uno, uff, ¿y qué tiene de raro? Pues nada, yo estuvimos revisando y honestamente yo no le vi nada espectacular. Pero bueno, en fin, de verdad. Sí, con respecto a cosas que usted estaba diciendo, mire, eh, o sea, ustedes tengan en cuenta lo siguiente, o sea, aquí en el programa a ustedes se les ha dado pues mucha información, se les ha tratado de pues enseñar cosas que creemos, consideramos los profes pues que les van a ser útiles, ¿sí? En algún escenario, ¿sí? Que potencialmente pueden ser útiles, pues seguramente el día de mañana ustedes van a salir a trabajar y pues no todo lo van a tener que utilizar, ¿sí? Y se van a especializar en cosas y, y se van a dedicar a cosas más puntuales, entonces no van a utilizar todo el conocimiento de la carrera. Pero asimismo, también ustedes van a tener que aprender muchas otras cosas que no vieron en el programa, ¿vale? Entonces la invitación es a que ustedes tienen que seguir aprendiendo, ¿sí? Y una de las cosas que yo creo que todos los profes ahí en el programa nos, o tratamos de hacer con ustedes es eso, que ustedes sean capaces de aprender por su cuenta, ¿sí? Es decir, que sean capaces de investigar, de leer los temas, de apropiarlos por su cuenta, ¿sí? Porque el día de mañana usted llega a una empresa, se le presenta o va a poner usted su propia empresa, no importa cualquiera de los dos escenarios, pero lo que va a pasar es lo siguiente, que usted va a tener que aprender a hacer algo, porque no todo se lo podemos dar en el programa, o sea, si no, el programa duraría 10 años en vez de 5 y ya 5 es harto, sí, de hecho, pues, no sé si ustedes hayan visto, ya hay otras universidades que ofrecen mecatrónica en 4 años, Sí. sí, entonces, pues, uno como que, uy, pero, ¿qué es lo que hacen allá? O sea, ¿qué quitaron? ¿O será que nosotros estamos dando más? O sea, pues, es raro, ahí tenemos nuestras discusiones pensando precisamente en eso. Entonces, la invitación es esa, que ustedes sigan explorando los temas, ¿sí? Eh, y también, así como las máquinas son adaptables, ustedes también tienen que ser muy adaptables, ¿sí? Tienen que ser muy adaptables a aprender lo que tengan que aprender, ¿sí? Pero que siempre estén aprendiendo, ¿vale? Eso es lo único que, por así decirlo, les da a ustedes. O sea, no es el título, no son las notas, sino es precisamente esa capacidad de ustedes aprender lo que les da el valor. Bueno, perdón, les da valor, ¿sí? El valor que ustedes tienen se los dan muchas otras cosas, no solo eso, pero eso también les da valor. Bien. Eh, sí, pues, o sea, hay cosas a nivel laboral. Eh, mm, tradicionalmente, mm, las empresas pues buscan hipotéticamente la gente que, que sabe algo, ¿sí? Que sabe un oficio, que ya tiene un cierto conocimiento, pero eso poco a poco ha ido cambiando, poco a poco ha ido cambiando, ¿sí? Porque
Es muy difícil que una universidad le dé a usted todo el conocimiento para que salga de una vez a aplicarlo. Es muy complicado. Sí, en ese sentido, pues la educación tiene que cambiar un poquito. Por ejemplo, yo soy partidario de que ustedes tuvieran muchas selectivas, no solo tres, sino que la mitad del programa fuera electivo para que ustedes pudieran escoger. ¿Sí? Pues, la reforma que se está haciendo, pues ya se amplió un poquito eso. No todo lo que yo hubiera querido, pero se amplió, entonces ya hay más posibilidades de electivas. Mm, pero entonces, otra cosa que se ve, sí, es que incluso a veces no importa ya, que es que usted ya tiene un título de tal cosa, ingeniero de no sé qué cosa. Muchas empresas buscan es estas personas que tienen certificaciones, ¿sí? Y muchas veces pesa más esas certificaciones, o sea, que usted diga, no, es que yo soy certificado en no sé qué, joda, ¿sí? Yo qué sé, en Cisco, en alguna vaina de esas, en tecnologías de esto, ¿sí? Entonces una certificación, por ejemplo, hay una casa matriz que tiene una marca, entonces pues se inventa su certificación, por ejemplo, a este nivel. Entonces, no, es que yo tengo la certificación en eso y pues lo miran mucho, ¿sí? Mm, entonces, pues, no, ahora no es no es que me tengo que hacer la certificación, pues no, primero piense a qué se piensa dedicar, pues para mirar si existen ese tipo de cosas y de pronto lo tengan en mente, pues para más adelante, para complementar su formación. Sí, pero eso pues ya es una cosa muy específica, muy, 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 tremendamente específica. ¿Sí? Pero entonces muchas veces ya las empresas también están empezando a cambiar su filosofía, ¿sí? Y dicen, bueno, sí, pues sí nos interesa una persona pues que tenga unos conocimientos básicos de algo, pero sobre todo ya les empieza a interesar, venga, ¿y esta persona qué es capaz de hacer? ¿Qué es capaz de aprender a hacer? ¿Sí? Porque así como, mire, todo esto que nos ha contado su compañero acá, toda esta flexibilidad, por ejemplo, que puede tener una línea de producción, las empresas también tienen que ser flexibles. O sea, una empresa en este momento, y sobre todo con estas circunstancias de COVID-19 y pandemia y todas esas cosas que están pasando, y crisis económica más encima, y bueno, eh, o sea, si una empresa se dedica a hacer un solo producto, mm, peligroso, peligroso. O sea, eso es riesgoso en este momento. Entonces las empresas tienen que diversificar, ¿sí? Tienen que aprender a diversificar. Pues yo no sé si ustedes se acuerdan de esa cosa que se llama Foto Japón, o se llamaba. Creo que ya desapareció, ¿sí? Entonces Foto Japón pues era lo de las fotos, ¿sí? Mandar a revelar los rollos, ¿sí? Y el mercado cambió, ¿sí? Entonces ya nadie tiene cámaras con rollos, o sea, muy poquitas personas profesionales muy particulares son los que tienen ese o utilizan todo ese tipo de cosas. De resto ya todo el mundo tiene cámaras digitales, entonces pues les cambió el mundo a esas personas pues de un momento a otro empezó a haber uno en los Foto Japón que ya vendían hasta muñecos, pantalones. Entonces trataron de diversificar, pero de pronto no les dio suficiente y pues yo conocía por ahí varios puntos de esos de Foto Japón y desaparecieron. Pero yo no sé si ya desapareció por completo. Aunque todavía queda uno. O sea, Todavía queda uno. en Salitre hay uno. Ah, sí, ese era uno que estaba pensando. ¿Será que todavía existe? Es que de rato no voy. Entonces, pero por ejemplo eso. Entonces las empresas también tienen que ser adaptables y flexibles. Sí, tienen que ser adaptables y flexibles y pues simplemente porque, oiga, tenemos que movernos un poco en el nicho de mercado. Entonces, las personas que trabajan allí, pues también tienen que ser suficientemente flexibles, ¿sí? ¿Y qué les da la flexibilidad? La capacidad de aprender nuevas cosas, ¿sí? De aprender nuevas cosas y de ser capaces de pensar y de desarrollar nuevas vainas y nuevas ideas, ¿vale? O sea, no quisiera, o sea, espero que no sea su caso que ustedes sean personas que simplemente como que
se acostumbren a hacer lo que les dicen que tienen que hacer. Sí, eso tiene que ver con lo que decíamos la vez pasada de que, sí, las personas son como piñoncitos, o sea, simplemente encaja ya dentro de un mecanismo y funciona, pero no se sale de ahí. No, ustedes tienen que aprender a salirse de ahí. Tienen que aprender a salirse de ahí, ¿sí? Proponer nuevas cosas, tener creatividad, o sea, explotar su creatividad, ¿sí? Su creatividad, como estaba por allá en un formato de esos que teníamos nosotros para las entrevistas, no decía creatividad, sino la creatividad. Entonces, que tengan ustedes, o sea, que exploten realmente la creatividad que tienen como personas, porque es que eso es lo que tienen las personas y eso los hace muy valiosos. Una persona que explota su creatividad, o sea, todo el mundo es creativo, todo el mundo tiene creatividad, todo el mundo tiene imaginación, ¿sí? Realmente lo que muchas veces diferencia a la persona es como su capacidad de poner en práctica la creatividad. Bien, eso es lo que, entonces, y eso en teoría es lo que, pues no sé, espero que hayan adquirido a lo largo de su proceso de formación. Bueno, listo, suficiente, no más cháchara. Muchas gracias. Entonces, así quedamos, nos vemos la próxima semana. La próxima semana ya es la última tarea. O sea que en 15 días ya estamos con el tema de cerrar el semestre con la presentación de los proyectos. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Listo, profe. Muchas gracias. Profe, hasta luego. Chao, que estén muy bien, Profe, cuídense. gracias. Hola, profe, Buen día. muchas Buen fin de gracias. semana. Profe, Descansen. Gracias.